Hola, ¿qué tal, estimados galenos? Espero que todos se encuentren súper bien. El día de hoy vamos a ver un tema de cirugía que es uno de los más importantes, que fácilmente lo podríamos poner en un top 5 de los temas de cirugía, ya que sí constituye uno de los temas que sí hay que ponerle mucho ojo, mucha atención, porque hay que hacer mucho diagnóstico diferencial entre toda la patología biliar. Este tema es algo extenso, sobre todo porque hay muchos diagnósticos diferenciales, como bien les comento, pero si lo vemos con detención, si definimos bien cada una de las patologías, la verdad es que se vuelve muy sencillo, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con el tema, vamos a irnos un poco lentos para entenderlo de la mejor manera y no llevar prisa, ¿vale? En cuanto a lo que es la patología biliar, sabemos que la diferenciación entre todos los espectros diferenciales en las diferentes patologías es la clave, ¿vale? Tenemos la colecistitis, tenemos la colelitiasis, tenemos la coledocolitiasis, la colangitis y el colasco. Todas estas significan cosas distintas y se van a abordar de manera distinta, ¿vale? La colecistitis como tal es la inflamación de la vesícula biliar. Lo más común es que sea de origen litiásico, ¿vale? De hecho, vamos a darnos cuenta que el origen alitiásico, que es un origen raro, por lo general va a ser lo menos frecuente, van a ser causas muy esporádicas y que generalmente lo más común es que los pacientes tengan piedras en lo que es la vesícula biliar, ¿vale? En cuanto a lo que sea la colelitiasis, vamos a tener que es la presencia de litos únicamente. Esto muy importante, que el paciente tenga colelitiasis no significa que la vesícula esté inflamada. Sabemos que lo más común es que sea secundario a este efecto, o sea, los litos, y pues por esto se inflama, ¿vale? En cuanto a la coledocolitiasis, vamos a tener que es la dilatación de la vía biliar, específicamente la del colédoco, y pues obviamente, como bien dice su nombre, litiasis va a ser secundaria a litos, a piedras. Muy importante esto porque recordemos que la coledocolitiasis se va a presentar de manera muy distinta a una colecistitis y a una coledocolitiasis, ya que una, al obstruir la vía biliar completa, pues vamos a tener presencia de ictericia obstructiva, ¿vale? Además de esto, podemos presentar dos complicaciones importantes, la colangitis y lo que sería la pancreatitis aguda. Aquí quiero hacer énfasis en que la principal causa de pancreatitis aguda en el mundo y en México es la causa obstructiva, generalmente pues por una coledocolitiasis, ¿vale? En cuanto a la colangitis, sabemos que esta es una inflamación e infección de la vía biliar secundaria sobre crecimiento bacteriano. Muy importante, el principal agente asociado con la angitis es E. coli, ¿vale? Este hay que recordarlo con mucho hincapié, ya que sí se ha llegado a preguntar. Y aquí vamos adelante, vamos a ver la triada de Charcot, la pentada de Reynolds, e incluso complicaciones acompañantes como lo que es el piocolecisto y lo que es el colasco, ¿vale? En cuanto a lo que es el colasco, pues sabemos que es la perforación de la bolsa de Hartmann, cuando básicamente ya encontramos una vesícula que está perforada, ¿vale? Sabemos que clásicamente la vesícula biliar puede contener un máximo de 40 a 60 mililitros y esta se estimula con una hormona. Esta gastrohormona es la colecistoquinina, que hay que recordar que esta se libera de las criptas del Lieberkühn cuando el duodeno empieza a tener contacto con lo que es la grasa. La grasa es el principal componente que va a estimular esta hormona y que obviamente va a estimular de manera secundaria la peristalsis de lo que es la vesícula biliar. Estos jugos biliares, a final de cuentas, van a caer hacia lo que es el intestino, a través de toda la vía biliar. Esto es importante, ¿por qué? Porque estos jugos biliares van a ser las famosas micelas y estas micelas van a poder absorber la grasa que se encuentra en lo que es el intestino delgado hacia lo que serían los quilíferos, ¿vale? Entonces, eso es muy importante porque pues es toda una vía de la absorción de las grasas. Si no tenemos bilis, pues básicamente el clásico paciente que se va a presentar es un paciente que tiene estratorrea, ¿vale? Es diarrea con básicamente grasa, ¿vale? En cuanto al cólico biliar, sabemos que es un dolor opresivo en hipocondrio derecho post ingesta de comida copiosa. ¿Por qué comida copiosa? Porque ya dijimos que la grasa es el principal estimulante para la liberación de colecistoquinina, ¿vale? Entonces, esto tenerlo en cuenta. Hay patologías donde existe una ausencia de peristaltismo a nivel de la vesícula. Por ejemplo, la progesterona alta inhibe el peristaltismo de lo que es la vesícula biliar y hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Por eso las embarazadas cuentan con un factor de riesgo para el desarrollo de estas enfermedades. En cuanto a la epidemiología, tenemos que la colistectomía es el principal procedimiento electivo realizado en México. Muy importante esto porque hay que recordar que el de urgencia es la apendicectomía, electivo la colecistectomía. La perforación de la vesícula se encuentra en un 10 al 15%, o sea, en otras palabras, vamos a ver colasco en un 10 a 15%, pacientes con litos de manera sintomática en un 10 a 20%, esto es importante. A veces mandamos a hacer ultrasonidos de hígado y biliares
a los pacientes que están hospitalizados por alguna razón, ¿no? Y resulta que no intencionadamente encontramos que el paciente tiene litos y pues es un hallazgo pues esporádico, ¿no? Ahora, que tenga litos no significa que inflame lo que es la vesícula. Evidentemente sabemos que es la principal causa, pero no porque tenga los litos significa que la vesícula se va a inflamar inmediatamente, ¿vale? Pacientes con litos que presentan colecistitis, o sea, que básicamente tienen litos en la vesícula, pero que desarrollan ya la inflamación de la vesícula, esto se va a presentar en un 5 al 20%, ¿vale? También tenerlo en consideración, porque si se dan cuenta, no todos los que tengan litos van a llegar a presentar la inflamación de la vesícula, ¿vale? En cuanto a factores de riesgo, tenemos las 4F. Existen más factores, pero estos son importantes que los mencionemos de inicio, que sería Fat, Female 40 and Fertility, clásicamente una mujer gorda, mayor de 40 años y en edad fértil. Hay que tenerlo en consideración esto porque son los 4 más importantes, aunque existen más, incluso fármacos que se asocian. La colecistitis, pues es el principal factor de riesgo para el desarrollo de colecistitis. Evidentemente, si tenemos piedras en la vesícula, el principal factor va a ser para que se inflame lo que es la vesícula. Ahora, tenemos dos tipos de litos. Tenemos los mixtos, que su principal componente es el colesterol, en un 80%, son los más frecuentes, y ya se imaginarán, pues se va a asociar a lo que es obesidad. Entre más obeso sea un paciente, más colesterol va a tener. Entre más colesterol tenga, más se va a poder precipitar en la vesícula biliar y pues por ende vamos a tener más presencia de litos, ¿vale? Los otros litos que existen son los litos pigmentarios. Saben que estos son por hemólisis y estos muy importantes. Los litos pigmentarios generalmente los vamos a encontrar en anemias hemolíticas, ya sea una anemia falciforme, una esferocitosis hereditaria, talasemias. Hay que recordarlo sobre todo en este tipo de pacientes, ¿vale? Estos son puntos duros que sí hay que estar recordando y que son importantes que los tengamos en mente para el examen nacional. En cuanto a factores de riesgo, tenemos como principal la obesidad. Ya explicamos esto del colesterol y por qué lo aumenta. Fármacos como fibratos y ceftriaxona. Clásicamente estos dos no los menciona la GPC, aquí abajo en esta recomendación. Incluso los anticonceptivos orales y la terapia hormonal sustitutiva con estrógenos se ha asociado, entonces hay que recordarlo, muy importante. La dislipidemia también conjuntamente por el aumento de colesterol. Enfermedades hepáticas previas en el paciente. Embarazo, recuerden que en el embarazo lo que se asocia es el aumento de la progesterona, que esto pues básicamente influye para la hipomovilidad de la vesícula, ¿vale? En mi rancho, que yo soy de Zacatecas, hay una historia que decíamos todos cuando estábamos en la facultad, ¿no? Que decíamos las 4F, pues son las de Fat, Female 40 and Fertility, pero la quinta F es que sea una mujer de Fresnillo. Entonces, ahí para que se acuerden de que la quinta F en Zacatecas es Fresnillo y es un chiste local y lo pueden tener en cuenta para que no se les vaya a olvidar, ¿vale? En cuanto a factores protectores, sabemos que el ejercicio físico y la alimentación sana, obviamente todo esto que reduzca la obesidad, va a prevenir el riesgo de aparición de litos en lo que es la vesícula y pues que se inflame, ¿vale? El uso de tratamiento hormonal también en mujeres en periodo de climaterio también previene la aparición de colecistitis y colelitiasis. Muy importante, esto en periodo de climaterio, no en mujeres en etapa reproductiva, ¿vale? Entonces esto tenerlo en cuenta. Recuerda los fármacos más frecuentes, fibratos y ceftriaxona, ¿sale? Hay que recordar ahí a las cefalosporinas, especialmente a la ceftriaxona. Entonces recuerden las 5 Fs, Fat, Female, 40, Fertility y Fresnillo, ¿vale? Ahora, en cuanto a anatomía, tenemos clásicamente lo que es la vía biliar. Seguramente esto lo vieron en la facultad, pero es un recuerdo para que, digamos, sea más fácil poder abordar el tema. Tenemos el conducto hepático derecho, el conducto hepático izquierdo, después tenemos el conducto hepático común, tenemos la vesícula biliar acá a este lado. Recuerden que la capacidad que tiene para almacenar es de 40 a 60 mililitros y este conducto que está aquí, que conduce al hepático común hacia lo que es la vesícula biliar, o sea, que intercepta estas dos zonas, es el conducto cístico, ¿vale? Una vez que se une el cístico con lo que es el conducto hepático común, van a formar el conducto colédoco. El conducto colédoco es este que vemos acá a este lado. Entonces, cuando baja, se une con un conducto pancreático muy importante. Ese conducto pancreático es el conducto principal de Wirsung. Hay que recordar que el páncreas tiene dos conductos, el de Wirsung, que es este que vemos aquí en medio, y el de Santorini, que es el accesorio, que recordemos que este no cae directamente a la ámpula de Vater. El de Santorini, como es accesorio, va a caer a la carúncula menor, que va a estar un poquito más arriba que la ámpula de Vater, ¿vale? Importante recordar que previo a la salida a lo que es la ámpula de Vater, que sale en la segunda porción del duodeno, vamos a encontrar lo que es el esfínter de Oddi. El esfínter de Oddi es muy importante porque se ve estimulado con lo que es la colecistoquinina, que es esta hormona que ya mencionábamos que se libraba de las criptas de Lieberkühn. Entonces,
Clásicamente, si este esfínter de Oddi tiene mucha presión, no va a dejar salir los contenidos tanto de la vesícula como del páncreas. Y esto puede tener complicaciones. Una de ellas es que se pueden activar las enzimas pancreáticas y pues nos da una pancreatitis, ¿no? Y la segunda es que el líquido de la vesícula biliar no va a llegar al intestino y por ende vamos a tener estratorrea, ¿no? Un paciente que clásicamente pues va a tener una diarrea con lo que es grasas, ¿vale? Esto tenerlo en cuenta. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un lito que primero estaba en lo que era la vesícula, después se fue al cístico, después pasó a lo que fue el colédoco y finalmente bloquea lo que es la salida del pancreático como lo que es la vía biliar, que básicamente ese lito que va a obstruir la salida de ambos nos va a generar tanto una colangitis hacia arriba como una pancreatitis hacia el conducto de Wilson. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Recuerden que la principal causa de pancreatitis, esto ya lo mencionábamos, es la causa obstructiva, ¿vale? Entonces hay que tenerlo en cuenta. Hay dos triángulos importantes a recordar. Uno es el hepatocístico o triángulo de Boudet y el otro es el triángulo de Calot. El triángulo de Calot, en sus límites, pues sabemos que tenemos lo que es el conducto cístico, tenemos por arriba la arteria cística y tenemos el conducto hepático común. Este triángulo muy importante, ahorita les voy a mencionar por qué. Y arriba tenemos lo que es el el triángulo hepatocístico o triángulo de Boudet. Recordando que aquí el contenido del triángulo de Boudet va a ser la arteria cística, ¿vale? Ahora, ¿por qué nos interesa tanto estos triángulos? Básicamente la visualización de los triángulos va a ser importante para la visión crítica de Strasberg. Esta visión crítica de Strasberg nos sirve para poder corroborar que lo que estemos cortando dentro de una colistectomía sean las estructuras adecuadas, ¿vale? Esto lo diseñó un doctor que pues básicamente fue el doctor Strasberg, la visión crítica de Strasberg, y ha sido pues básicamente la regla en los cirujanos desde hace mucho tiempo para poder realizar colistectomías seguras. Después de que se inventó esta visión crítica de Strasberg, el riesgo de lesión de la vía biliar redujo muchísimo, fue algo pues muy innovador y pues hay que recordar estos triángulos por esta situación, ¿vale? Ya cuando estemos en la residencia de cirugía, que como ustedes saben yo voy para cirugía, pues seguramente esto ya nos lo preguntarán a más detalle. Ahorita lo que hay que saber pues es leve porque pues ahorita estamos estudiando para el examen nacional. En cuanto a la clínica, tenemos que el cólico biliar generalmente será antecedido por una ingesta de comida copiosa. ¿Por qué? Porque dijimos que el cólico casi siempre era precedido por el aumento de esta comida copiosa y que esto desencadenaba la liberación de colicistoquinina. Entonces, generalmente va a ser antecedido de una comida copiosa, ¿vale? Unos tamalitos, unas gorditas con mucha grasa. Generalmente la clínica se va a presentar con dolor abdominal, hipocondrio derecho, signo de Murphy positivo, que esto es clásico, náusea y vómito, y a la palpación va a existir lo que es un plastrón, una masa en el cuadrante superior derecho que pues se va a sentir ahí la vesícula toda inflamada, ¿no? En cuanto a datos de que nos hablan de una cole complicada, va a ser la vesícula palpable, fiebre mayor a 39 grados centígrados, calosfríos e inestabilidad hemodinámica. O evidentemente si ya tenemos inestabilidad hemodinámica, pues un paciente que se está complicando, que hay que iniciar antibióticos e incluso pues pasar a lo que es un drenaje de la vía biliar si ya tenemos una colangitis, ¿no? Ahorita más adelante lo vamos a mencionar. En cuanto al colasco, una vesícula perforada, pues hay que recordar que vamos a encontrar ya signos de irritación peritoneal difusa, ¿no? Tocamos al paciente en el abdomen y va a rebotar inmediatamente, va a tener datos de hiperbaralgesia, hiperestesia a nivel peritoneal y pues esto hay que recordarlo porque clásicamente va a ser un paciente que ya nos va a hablar de perforación a nivel de la vesícula biliar, ¿vale? Una clínica muy aparatosa. En cuanto al diagnóstico, vamos a tener tres pilares: la clínica, los laboratorios y la imagen. La clínica, básicamente esto que ya mencionábamos acá de este lado. En cuanto a laboratorios, aquí nada más hay que recordar que hay bastantes que hay que pedir para hacer el diferencial. La biometría hemática, que evidentemente vamos a encontrar una leucocitosis, la proteína C reactiva, que evidentemente va a estar elevada, bilirrubinas, BUN, creatinina, amilasa, muy importante estas dos, tanto la amilasa como la lipasa, porque sabemos que si están arriba, generalmente las guías de pancreatitis aguda nos dicen que tienen que estar 3 veces por arriba de su valor normal para que sea sugestivo de pancreatitis. Aquí recordando que la lipasa es la más sensible para pancreatitis, más allá que la amilasa, ya que sabemos que la amilasa se puede llegar a elevar en otro tipo de trastornos, ¿no? En cuanto a lo que es la bilirrubina y la GGT, esto es importante. Si las bilirrubinas está arriba y el paciente está ictérico, hay que recordar que ya no solamente se trata de una patología a nivel de lo que son los conductos a nivel cístico o a nivel de lo que es la vesícula biliar, sino que ya está comprometido lo que es el colédoco, ¿vale? Entonces,
eso a tenerlo en cuenta, eso muy importante porque ya nos estaría hablando este dato clínico de una coledocolitiasis y no de una colecistitis, ¿vale? Ante presencia de fiebre, pues tomar hemocultivo, evidentemente pues esto se puede llegar a complicar con lo que es una colangitis y hay que tener mucho cuidado porque una colangitis sí puede ser muy grave. De hecho, más adelante vamos a ver que ante toda presencia de cole, sea grado 1, sea grado 2, sea grado 3, siempre va a llevar antibiótico. Entonces, esto lo vamos a ver más adelante. Por lo general, y algo que llama mucho la atención, es que casi siempre se van a dar cefalosporinas. Entonces, ahorita lo vamos a revisar bien, ¿vale? La leucocitosis básicamente es con desviación a la izquierda, o sea, básicamente con un aumento de neutrófilos. Vámonos a la imagen, que esto es uno de los puntos también más importantes. De inicio, el estudio de elección e inicial es el ultrasonido de hígado y vías biliares. Aquí pues vamos a documentar la presencia de litos. Digamos, los signos más específicos y los importantes que tenemos que buscar es el engrosamiento de pared, más de 5 milímetros, que eso lo vamos a medir pues aquí en la pared. El líquido perivesicular, que esto también lo pueden conocer como el hidrocolecisto. Signo de Murphy ultrasonográfico, alargamiento de 8 centímetros axial y 4 centímetros diametral. Sombra acústica, esto sobre todo por las piedras que hacen esa sombra clásica con el ultrasonido. Y los ecos intramurales. Para que no se les olviden las medidas, acá se las dejo de estrado, ¿no? 8 centímetros axial, 4 centímetros diametral y 5 milímetros de pared como límites para el diagnóstico, ¿vale? En cuanto a lo que es la ecografía, pues saben que es el estudio que se indica de primer lugar, es uno de los más importantes. Ahora, algo interesante que se me hizo a mencionar es que ante duda diagnóstica, ante clínica, pues que no sea tan concluyente, ni ultrasonido que sea concluyente, hay que sacar lo que es un gamagrama biliar, ¿vale? En este caso la sensibilidad es del 97%, se me hace raro porque estará de segunda elección y tiene un poquito menos de sensibilidad que lo que es el ultrasonido. El ultrasonido tiene sensibilidad del 98%. Ahora, ¿podemos pedir un ataque y una resonancia magnética? Sí se puede, pero de inicio e inicial siempre el ultrasonido es lo más importante, ¿vale? Ante que si sale inconcluyente o la clínica no es concluyente en este caso, gamografía biliar es el segundo estudio a solicitar, ¿vale? Entonces, esto tenerlo en cuenta, sobre todo los datos clínicos, los datos ultrasonográficos, las medidas de número para que no se nos olvide todo esto, ¿vale? En cuanto a la clasificación, vamos a usar lo que es la clasificación de Tokio 18. Aquí recordando que existe grado 1, grado 2 y grado 3, ¿vale? El grado 1 básicamente es una cole sin complicaciones, un paciente saludable, sin disfunción orgánica, tiene cambios inflamatorios leves, pero más allá de eso, es un paciente que le va a ir bien. Incluso lo van a poder operar muy rápido, ¿vale? En caso de una cole grado 2, este paciente ya tiene ciertos criterios que van a ser todos los que vemos acá. Leucos mayor a 18,000, un paciente que lleva más de 72 horas de evolución, que tiene ya un plastrón, o sea, una masa palpable, complicaciones locales como peritonitis biliar, absceso perivesicular, que esto es el famoso piocolecisto, absceso hepático, colecistitis gangrenada, colecistitis enfisematosa. Muy importante, si encontramos aire dentro de lo que es esa vesícula inflamada, vamos a conocerla como una colecistitis enfisematosa, ¿vale? En cuanto a las grado 3, aquí lo más importante recordar es que ya hay datos de disfunción orgánica, ¿no? Por ejemplo, un paciente que ya tiene un Glasgow deteriorado, disfunción neurológica, disfunción respiratoria, una PAFI menor a 300, disfunción renal con una creatinina que está elevándose, que está desarrollando lesión renal aguda, disfunción hepática con un TP o INR prolongado, más de 1.5, disfunción hematológica, pues obviamente que tenga plaquetopenia. Entonces, esto es importante recordar porque si el paciente ya tiene datos de que se está chocando, de que el paciente ya está ocupando aminas, de que el paciente neurológicamente está mal, pues hay que recordar que ya sería una grado 3. ¿Cuál es la diferencia o qué es lo importante? Que según el grado es como vamos a iniciar el tratamiento. Si es una grado 1, pues se puede operar inmediatamente, ¿vale? Le pones un antibiótico, se opera y sin ningún problema. Si es una grado 2 o una grado 3, hay que ver primero si tenemos que estabilizar al paciente para después pasarlo a cirugía o incluso, en dado caso que se encuentre un absceso, preferir primero un drenaje percutáneo, estabilizar al paciente y posteriormente pues pasarlo a cirugía, ¿vale? Entonces, importante recordar los criterios de Tokio de clasificación porque sí son de las cosas más importantes. En cuanto al tratamiento, vamos a tener el no quirúrgico y el quirúrgico, ¿vale? Lo ideal es que se haga la colecistectomía, pero como bien sabemos, pues tenemos que manejar el dolor, tenemos que ver
antibioterapia. Incluso hay pacientes que no van a ser candidatos a la cirugía. Sobre todo, ¿qué pacientes? Pacientes con alto riesgo quirúrgico, sobre todo pacientes con asas muy grandes, sobre todo asa 3 o asa 4, que se rehúsen a operar, también puede ser una contraindicación. Y bueno, ¿qué vamos a usar aquí? Aquí vamos a usar lo que es el ácido urodesoxicólico o el quenodesoxicólico. Estos ácidos, la verdad es que yo he visto pocas veces que los utilicen y que tengan mucha efectividad. Entonces, pues la guía de práctica clínica los menciona con estas dos indicaciones: alto riesgo quirúrgico o que se rehúsen a operar. Se dan por periodo prolongado de 1 o 2 años, ¿vale? Entonces, a tener en cuenta que es por un periodo súper prolongado. En cuanto a analgesia, tenemos el diclofenaco como primera elección. El diclofenaco de 75 miligramos. Y fíjense que yo sí lo he usado en la consulta. Ustedes saben que yo estuve trabajando un rato como médico en una farmacia y pues básicamente sí llegaban varios pacientes con su cólico biliar y así, les inyectaba diclofenaco y les iba súper bien. Entonces recuerden que el diclofenaco pues evita la progresión de colecistitis aguda. Entonces, importante el usar diclofenaco como analgesia de primera opción. En dado caso que tengamos dolor intenso, se puede manejar con opioides, con lo que sea la meperidina. Aquí quiero hacer un apunte importante. Sabemos que los opioides, de manera general, pueden aumentar lo que es la contractibilidad del esfínter de Oddi. De hecho, muchas veces se contraindican, pero se ha visto en múltiples revisiones que la meperidina es uno de los opioides que digamos que no modifica la presión en el esfínter de Oddi. Entonces, se puede usar con seguridad y hay que tenerlo en cuenta ante pacientes con dolor intenso, ¿vale? En cuanto a la antibioterapia, esto es un mundo y esto es importante y es la piedra angular en cuanto al manejo para que no se nos vaya a infectar el paciente, ¿vale? En la colecistitis grado 1, que era la colecistitis que básicamente era una cole simple, hay que dar solo un antibiótico y a partir de la cole 2, que es la moderada en adelante, lleva 2 antibióticos, ¿vale? Entonces, a partir de grado 2, doble antibiótico, ¿vale? Hasta rima. Y siempre que encontremos presencia de anaerobios, pues hay que indicar lo que es metronidazol. Casi siempre va a ir una cefalosporina, ahorita vamos a ver la tabla, pero casi siempre va a incluir lo que es el metronidazol. Entonces, fíjense por acá. Dejo característicos algunos, si se dan cuenta en grado 1, grado 3, casi siempre mencionan cefalosporinas, ¿no? Cefalosporinas orales en grado 1, cefalosporinas de segunda generación en grado 2, cefalosporinas en grado 3, entonces casi siempre son cefalosporinas. Yo les dejé algunos característicos para que no nos casemos solamente con las cefalosporinas, por ejemplo, las fluoroquinolonas orales como el levofloxacino en grado 1, en grado 2 lo que es el piperacilina con tazobactam, que sabemos que este es un beta-lactámico, aunque también se puede llegar a usar otro tipo de cefalosporina. En el grado 3, el metronidazol, obviamente, muy importante, y también lo que sería cefalosporina como ceftriaxona, ¿vale? Recordemos aquí nada más entonces que casi siempre se pueden dar cefalosporinas, pero también existen otros tratamientos que se pueden llegar a dar. Incluso en el grado 3, el uso de la ceftazidima, que también lo he visto que lo han llegado a indicar en pacientes con coles muy graves, ¿vale? Entonces hay que tenerlos en cuenta estos medicamentos, únicamente recordar característicos de cada grupo, sabiendo que en casi todos van a ser cefalosporinas, ¿vale? En cuanto a lo que es el tratamiento con cirugía, tenemos dos opciones: la litotripsia, que esto es algo que casi no se usa, que la verdad es que yo no he visto como que tenga tanto uso en el medio público. ¿Y cuáles van a ser las indicaciones? La litrotripsia se va a usar ante litiasis única, no calcificada y con diámetro de lito de 20 a 30 milímetros. Muy importante, las contraindicaciones para la litrotripsia va a ser pancreatitis o alteraciones de la coagulación, incluso quistes o aneurismas en el trayecto de las ondas de choque de lo que es el aparato que se usa para la litotripsia, ¿vale? Entonces, importante tenerlo en cuenta, sí, aunque no se me hace algo tan preguntable, porque la litotripsia la verdad es que es algo más, digamos, como anecdótico. Entonces, lo general va a ser siempre que operen con una colecistectomía, ¿no? Entonces, tenemos dos modalidades: la colecistectomía temprana y la tardía. La temprana va a ser en los primeros 7 días, la tardía va a ser 2 a 3 meses después del ataque inicial, recordando que la tardía siempre se va a preferir en pacientes con grado 3 o con grado 2 complicadas, ¿vale? Importante esto: si tenemos un grado 1, siempre se va a preferir la colecistectomía temprana por vía laparoscópica. Importante esto: la vía laparoscópica es mejor que la vía abierta porque sabemos que reduce la estancia hospitalaria. Evidentemente, el factor malo aquí es que tenemos que tener un cirujano pues muy experimentado que pueda realizar lo que es la laparoscopía, ¿vale? Ante lo que es la grado 2, la colitiasis grado 2, aquí muy importante, se va a realizar lo que es una colestectomía temprana láparos, en dado caso que sea una grado 2 no complicada, pero si es una cole complicada y que tiene inflamación grave como un absceso, un piocolecisto o alguna complicación que se encuentre ahí, por ejemplo, si nos vamos a la clasificación, ¿se acuerdan que tenemos datos de inflamación local? Peritonitis biliar, absceso hepático,
Todo esto que mencionábamos acá de este lado. En dado caso que se encuentre absceso, hay que drenar por drenaje percutáneo y posterior a esto, pues que ya disminuye la inflamación, hay que hacer la cirugía. En dado caso que tengamos un paciente en grado 3, primero estabilizar al paciente porque es un paciente que va a estar chocado y una vez que se mejoren las condiciones, hay que meter a realizar la colecistectomía en ese paciente, ¿vale? Una cosa muy importante a recordar es que la principal digamos, lesión que puede llegar a haber ante una colistectomía es la lesión de la vía biliar. Entonces hay que recordar que la principal complicación de este procedimiento es la lesión de la vía biliar. Hay que recordarlo, ¿vale? De hecho, por eso mismo se creó la visión crítica de Strasberg, que es la que mencionábamos en un principio en anatomía, ¿vale? Puntos adicionales y puntos a recordar respecto a la colecistitis. Los días de recuperación promedio son de 14 a 21 días. Los días que hay que dar incapacidad se da un día de estancia hospitalaria después de lo que es el procedimiento de colecistectomía laparoscópica. Y algo interesante, la la colelitiasis asintomática, ¿cuándo se tiene que tratar? O sea, si yo encuentro un lito por ultrasonido, ¿en qué momento es el momento perfecto para pues, yo poder tratarlo? Y bueno, existen varias indicaciones. El cálculo mayor a 2.5 centímetros, una vesícula de porcelana, que esto pues muy importante recordarlo, que es lo que vemos acá en el ultrasonido, es cuando tenemos una pared que está calcificada y esto pues aumenta el riesgo de un colangiocarcinoma, anemia falciforme por el riesgo de litiasis de litos pigmentarios, colicistitis aguda o cirugía bariátrica, ¿vale? Entonces, esto es importante recordarlo porque son indicaciones muy precisas para operar a un paciente que a pesar de que no tenga síntomas, si tiene litos en lo que es la vesícula, hay que llegar a operar, ¿vale? Entonces, eso es importante. Vámonos a las dos complicaciones más importantes, que será la coledocolitiasis y vámonos a lo que sea la colangitis, ¿vale? En cuanto a la coledocolitiasis, tenemos que su definición pues va a ser la presencia de litos en la vía del colédoco. Podemos encontrar lo que es un síndrome de Mirizzi, que sabemos que el Mirizzi es cuando tenemos un lito muy grande que obstruye no solamente lo que es la salida del cístico, sino que llega a obstruir hasta lo que es el colédoco proximal. Incluso cuando los litos son muy pesados, hace que la vesícula tenga contacto con la porción del duodeno y puede llegar a crear una fístula, ¿vale? Entonces, importante esto, es algo raro que pase, no lo veo preguntable, entonces no se claven con esto. En cuanto a epidemiología, tenemos que el 10% de colelitiasis progresan a una coledocolitiasis y clínicamente se presentan como asintomáticas en un 80%. Entonces, es clásico que no presenten ningún síntoma en un principio, pero después van a empezar con cólico biliar, ictericia, esto muy importante, incluso el desarrollo de pancreatitis aguda y colangitis, ¿vale? Para el diagnóstico tenemos que inicialmente se ocupa el ultrasonido, donde vamos a identificar la dilatación de la vía biliar con más de 8 milímetros para diagnóstico de lo que es esa dilatación del colédoco. El estándar de oro ante el diagnóstico y que también es para el tratamiento es la CEPRE, ¿vale? Entonces tenemos como diagnóstico CEPRE y como tratamiento pues también la CEPRE, ¿vale? Muy importante esto, recordarlo. También podemos hacer lo que es una colangioresonancia magnética que también se puede llegar a realizar, pero casi siempre se realiza lo que es la CEPRE, ¿vale? Entonces, a tenerlo en cuenta, no lo vayan a olvidar esto. En cuanto a lo que sería la colangitis, tenemos que esta pues es una infección e inflamación de la vía biliar. Generalmente tenemos dos agentes que se asocian, E. coli y Bacteroides fragilis. Estos dos muy importantes porque también son los que se asocian a crecimiento bacteriano ante apendicitis. Recordando que E. coli pues es la principal y tanto en colangitis como en lo que es apendicitis, ¿vale? Vamos a encontrar clínicamente una triada de Charcot y la pentada de Reynolds. La triada de Charcot es cuando tenemos dolor abdominal e hipocondrio derecho, la fiebre e ictericia, ¿vale? En cuanto a la pentada de Reynolds es cuando el paciente ya se empieza a chocar y tenemos deterioro mental e hipotensión que pues va a llegar a choque, ¿vale? En cuanto a tratamiento, pues es el drenaje de la vía biliar más antibiótico. Por ejemplo, acá vemos un drenaje de la vía biliar y pues básicamente va a ser toda coledocolitiasis no tratada que se complica, que puede desarrollar, como bien les dijo, colangitis o también desarrollan pancreatitis aguda. Esto hay que tenerlo en cuenta porque los pacientes pueden llegar a poner muy graves, pueden llegar a morir si es una cuestión de gravedad y a mí me tocó ver dos en el internado y la verdad es que no es nada bonito, ¿vale? Entonces, pues espero que les haya gustado mucho, espero que hayan entendido el tema, sobre todo como bien les digo, la clave está en diferenciar la colecistitis, la colelitiasis, la coledocolitiasis, la colangitis, el colasco y el piocolecisto. Si fue así, si les gustó, por favor dejen un comentario, dejen un like. Si alguien quiere unirse al grupo de estudio que estamos formando, de hecho hoy tenemos clase, es bienvenido, mándenme nada más un correo al correo que dejo acá abajo en la descripción o aquí en la pantalla. Y cuídense mucho y espero que sigan estudiando excelente para Lenar. Ya menos se acerca la fecha y le mando un abrazo a todos. Cuídense mucho, bye.